Buenos días, mi nombre es Yormay Ramírez. Hoy les vengo a hablar sobre el tema 8, el nombre civil de las personas naturales. La identidad. La identidad de las personas consiste en ser quien es y no otra. Para expresar la identidad existen los llamados datos de identidad, de los cuales el principal es el nombre. El nombre civil es el apelativo oral o gráfico que conforme al derecho corresponde a utilizar dichas personas. Este se clasifica en elementos esenciales como lo son el nombre protagónico o el apellido, el nombre de pila o individual. Los elementos accidentales son señor, junior, hijo, entre otros. Y por último tenemos a los que no forman parte del nombre civil. Estos son los sobrenombres, seudónimos, entre otros. Determinación del nombre de pila. La determinación del nombre de pila la hace en principio el presentante del niño al levantarse la partida de nacimiento, como lo establece el artículo 466. La partida de nacimiento contendrá, además de lo estudiado en el artículo 448, el sexo, el nombre del recién nacido. Si el declarante no le da nombre, lo hará la autoridad civil ante quien se haga la declaración. Si el parto fue de gemelos, él mencionará estas circunstancias en cada una de las partidas de nacimientos. Determinación de apellidos. Según nuestro ordenamiento jurídico, el primer apellido del padre y de la madre forman en ese orden el apellido de los hijos, como lo establece el artículo 235. El primer apellido del padre y de la madre forman en ese orden los apellidos de los hijos. El hijo concebido y nacido fuera del matrimonio, cuya filiación haya sido establecida en relación con ambos progenitores, tomará los apellidos de estos del mismo orden que los hijos concebidos o nacidos durante el matrimonio. Cambio del nombre de pila. En principio, nuestro derecho vigente no autoriza el cambio del nombre de pila de una persona, solo el supuesto consagrado en el artículo 431 de la LOGNA, en el supuesto de adopción. Cambio de apellido. Con relación al cambio del apellido, únicamente es posible el cambio de vía principal en caso del que sea extranjero, siempre y cuando la ley les aplique se las admita, pero actualmente se entiende que esta ley correspondiente es al domicilio, lo cual establece el artículo 16 de la LDIP, el cual dice: la existencia, estado y capacidad de las personas se rigen por derechos de los domicilios. No obstante, es posible el cambio de apellido por vía de consecuencia. Protección legal del nombre. El derecho de la personalidad que cada quien tiene sobre su nombre le confiere una exclusiva, por lo tanto existen dos acciones legales para tal fin. La acción de reclamación del nombre, la cual pide que reconozcan que su nombre es el que indica y que consecuencia no se le pruebe en su uso. La otra acción es la impugnación del nombre. El demandante pide que se prohíba el uso de su nombre. Seudónimo. Es la palabra o conjunto de palabras que adoptan lícitamente una persona para ingresar sustituyendo con su nombre civil. La finalidad de este es mantener en secreto su nombre como persona. Sobrenombre. Es el agregado que se integra en un nombre ajeno, a veces que se puede usar separadamente como si fuera un nombre de pila, tiene su función analógica como al seudónimo, se parecen. Identificación. Ser quien es el documento en el que hace constar que tú eres quien eres, donde te puedes identificar. Tema 9. Sede jurídica de las personas naturales. Las sedes jurídicas es el lugar donde el derecho localiza a una persona para un efecto jurídico determinado. El domicilio.
El domicilio es una persona que se halla en un lugar donde tiene un asiento principal de sus negocios o intereses, como lo establece el artículo 27, donde dice el domicilio de una persona es donde se halla en el lugar donde tiene el asiento principal de sus negocios o intereses. Domicilio especial. Es el que la ley considera como domicilio para una o más efectos singulares determinados, como lo establece el artículo 32, el cual dice, se puede elegir un domicilio especial para ciertos asuntos o actos. Esta elección debe constar por escrito. Domicilio conyugal. Será el lugar donde el marido y la mujer tengan establecido un mutuo acuerdo. Su residencia, en caso de que ya no sean cónyuges, que quedaría por separados, como lo establece el artículo 138, donde dice, el juez de la primera instancia en la civil podrá la justa causa plenamente comprobada, autoriza a cualquiera de los cónyuges a separarse temporalmente de la residencia común. Residencia es el lugar donde viven una persona. Esta no cambia cualquier alojamiento. También es temporal la misma. Esto lo establece el artículo 31, el cual dice, la mera residencia hace las veces del domicilio respecto a las personas que no lo tienen conocido en otra parte. Habitación, morada o permanencia. Es el lugar donde se encuentra una persona. En un momento dado, en esta sede jurídica menos estable, tiene importancia procesal a efecto de la ponencia jurídica. Tema 10. Estado civil de las personas naturales. Estado civil. Pertenece al derecho romano desde que se establecen sus tres estados. El estado de libertad, status libertatis, que es libres o esclavos. Estado de ciudadanía, status civitatis, ciudadanos o extranjeros. Estados de familia, status family, que son los jefes de familia. Conceptos amplísimos. Son las cualidades o condiciones de las personas que la ley toma atribución para atribuirles efectos jurídicos. Conceptos amplios. Está compuesto por tres estados, los cuales son estados políticos, que es el conjunto de condiciones o cualidades jurídicamente relevantes que se refieren a la posición del individuo frente a una determinada comunidad política. Estado familiar. Conjunto de cualidades o condiciones jurídicas relevantes relativas a la posición de un individuo frente a una familia determinada. Estado personal. Conjunto de condiciones o cualidades jurídicamente relevantes de una persona considerada en sí misma, abstracción hecha de una relación con los demás. Conceptos restringidos. Son las condiciones o cualidades permanentes de las personas que determinan su posición fundamental frente al congeniamiento social, especialmente estado de la familia. Consecuencias. Influye en la capacidad de obrar. También influye decisivamente en las atribuciones de derechos, deberes y poderes de las personas. Un ejemplo de esto sería el estado del padre, patria potestad, obligaciones de manutención, declaración de sucederales, entre otros. Tema 11. Posesión del Estado. Posesión del Estado. Es un medio de prueba de unos ciertos estados civiles. Esta integración por hechos que deben ser demostrados por el interesado en el estado civil de qué se trata para llegar a la conclusión de que éste goza de una posesión de dicho estado. Importancia. Está constituido por un conjunto de hechos que acreditan la vinculación de dos o más personas en relación a la posición de las mismas. Con respecto al parentesco, de allí las especialmente relevancias jurídicas en todos aquellos casos en los que no existe la prueba directa del estado de que se trata de un hijo o un cónyuge. Tipos de posesión de estado.
Posesión de Estado del hijo. Como lo expresa el artículo 214, que el cual dice la posesión de Estado de hijo se establece por la existencia, sucesión de hechos que indiquen normalmente las relaciones y filiación del parentesco de un individuo con una persona que se señala como sus progenitores y su familia, a la que dice permanecer. Los principales de entre estos hechos son las personas que hayan usado el apellido, a quienes aprende a tener por padre o madre, que estos que le hayan dispersado el trato de sus hijos ahí a él, y a su vez los haya tratado como padre y madre, que haya sido reconocido él como su hijo y como persona por la familia o la sociedad. La otra es la posesión de Estado según en el estado de cónyuge. Acciones del Estado. Se llama acciones del Estado a las condiciones que tiene por objeto obtener un pronunciamiento sobre el estado civil de las personas, que puede ser propio de un acto o un tercero. Características de las acciones de Estado. Los actos de estas son indispensables. La voluntad privada no puede crear, modificar, reglamentar, transmitir ni exigir las acciones del Estado. Intervención del Ministerio Público de los juicios del Estado. Acciones del Estado que son imprescindibles. Y la ley que faculta a ciertas personas para que intente las presitas de actores. Bueno, hasta acá mi exposición sobre el tema 8, 9, 10 y 11. Ahora los dejo con mi compañero Jean Mesa. Muy buenas tardes, mi nombre es Jean Mesa, soy estudiante de Derecho y en esta oportunidad voy a hablarles sobre 3 puntos importantes en materia de Derecho Civil 1 Personas, comenzando por el registro civil, la capacidad y para cerrar la minoridad. Podemos decir que todo Estado necesita llevar un orden de manera auténtica de todo aquello que acontece a las actividades jurídicas de las personas naturales, así como también la tasa de natalidad y de mortalidad. Todo con el fin de llevar un orden estratégico y cronológico. El registro civil lo podemos definir como una entidad pública que tiene como fin y objetivo llevar un registro de lo que anteriormente habíamos dicho, de todas las actividades jurídicas que suceden en una persona natural, como por ejemplo actas de nacimiento, actas de defunción, actas de unión estable de hecho o lo que es conocido popularmente como cartas de concubinato, así como también actas de matrimonio, entre otros. Los antecedentes de este registro civil, cabe destacar que anteriormente el Estado no llevaba la autoridad para llevar el registro. Estas funciones eran delegadas en las iglesias católicas. En nuestra Venezuela colonial, la iglesia católica, las parroquias, eran las que llevaban a cabo los libros de registros de nacimiento, de defunción y de matrimonio. Es hasta el año de 1873, con el gobierno del general Juan Vicente Gómez, donde el Estado asume formalmente las riendas en materias de registro civil. Según el artículo 5 de nuestra Ley Orgánica para el Registro Civil, la define como una entidad trascendental y de suma importancia. Esta ley propone o impone una nueva estructura para dicho registro civil. En nuestra Constitución, en el artículo 292 y 293, rezan textualmente que el registro civil es un organismo subordinado al Consejo Nacional Electoral, lo que quiere decir que es el Consejo Nacional Electoral el que se encarga de las riendas de la administración de lo que es el registro civil.
Continuando con nuestra exposición, en esta ocasión vamos a adentrarnos en materia de lo que es la capacidad jurídica. Nosotros desde que nacemos, el ser humano desde que nace y es reconocido como sujeto de derecho ante el Estado, puede gozar plenamente de sus derechos. Lo que quiere decir que en sentido jurídico varios autores coinciden de que la capacidad es una aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones y deberes. Toda persona está potencialmente en capacidad de ello, según y conforme a lo que dicta la ley. La capacidad es sinónimo de posibilidad. Toda persona tiene derecho a desarrollarse. Toda persona tiene derecho a realizar actividades a su nombre en lo que concierne a temas jurídicos, siempre y cuando haya alcanzado la edad que dicta la ley. Por ejemplo, existe la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio o de obrar. En tal sentido, la capacidad de goce la podemos definir como aquella capacidad o aptitud que tenemos ante la ley de gozar de todos los beneficios, como por ejemplo el derecho a la vida, establecido en el artículo número 43 de nuestra Carta Magna, que reza textualmente que el derecho a la vida es inviolable. Incluso aquellas personas que están privadas de libertad o imputadas, también se les respeta el derecho a la vida. En el artículo 44 establece el derecho a la libertad, muy importante derecho, y en el artículo 46 establece el respeto a la integridad física, moral y psíquica de la persona. Lo que quiere decir que los sujetos de derecho gozamos plenamente de los beneficios que son conferidos por la ley. Ahora bien, en materias de una persona o un sujeto que sea menor de edad, esta persona puede gozar de beneficios como una herencia. Y en tal sentido, si a esta persona se le ha heredado un inmueble, puede gozar de él. Más sin embargo, no puede enajenarlo. Lo que quiere decir que no puede ni venderlo ni arrendarlo si no es por medio de un representante legal. En cuanto a la capacidad de ejercicio, como lo establece el artículo número 18 de nuestro Código Civil, el cual dicta que son mayores de edad las personas que cumplen los 18 años. Es decir, que a partir de los 18 años nosotros adquirimos plena capacidad de obrar por nosotros mismos en temas de carácter jurídico, celebrar contratos, arrendar un inmueble, conformar una empresa. Todos los temas en materia legal lo podemos realizar a partir de los 18 años o lo que se conoce como la mayoridad. Ahora bien, así como existe la capacidad, existe la incapacidad. Hay una incapacidad absoluta. ¿Qué es la incapacidad absoluta? La incapacidad absoluta es aquella donde se hacen constar que por medio de un defecto en cuanto a la salud, puede ser una persona donde se haya comprobado legalmente y sea declarada clínicamente como demente, no puede ejercer la capacidad de obrar, si no es por medio de un representante. Aparte de eso, también existe la incapacidad, pero que no es absoluta, sino que simplemente por medio de un defecto intelectual, la persona está incapacitada para obrar jurídicamente, pero en algunos casos, no siempre. Y para finalizar el tema de la capacidad y las incapacidades, el derecho público y privado nos ofrece múltiples ejemplos, como por ejemplo que son incapaces de recibir por testamento aquellos que son incapaces de suceder ab intestato. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún funcionario público puede recibir por testamento, como senadores, diputados, el presidente. Aparte de esto, también en nuestro Código Civil establece que las personas ordenadas in sacri, como los sacerdotes, ministros y pastores, o cualquier
entidad de cualquier culto religioso no puede recibir sucesiones ni herencias. En tal sentido, y por último, también podemos acotar lo que es la capacidad de obrar delictual. ¿Qué quiere decir con esto? Que la capacidad que nosotros tenemos para obrar en actos ilícitos nos obliga a establecer una pena, ser imputados y rendir cuentas ante la ley. Y para finalizar mi exposición, hablaré brevemente de lo que es la minoridad. Entiéndase por minoridad o menor de edad toda persona que no ha alcanzado la mayoría o la mayoría de edad, establecida en nuestro artículo número 18 de nuestro Código Civil. En Venezuela existe la Ley Orgánica de Protección del Niño, la Niña y el Adolescente, la cual se encarga de delegar funciones en materia de derecho y resguardo a los menores de edad. Los menores de edad son incapaces de ejercer actos jurídicos por su propia voluntad. Para ello, el Estado delega esa función a los que ejercen la patria potestad de los menores, en este caso el padre o la madre o algún representante legal establecido por la ley. Quiere decir que la LOGNA considera que la infancia es desde el momento de nacido hasta los 12 años. Luego de los 12 años en adelante hasta los 18 somos adolescentes y cumplimos la mayoría de edad a partir de los 18 años. Esto no fue así siempre. Antiguamente en el derecho romano se establecía que se alcanzaba la mayoría a los 25 años de edad. Luego, con el pasar de los años, esta ley se fue disminuyendo hasta pasar por los 21 y lo que fue la Revolución Francesa, donde se estableció que la mayoría de edad se adquiría a los 18 años. Quiere decir que nosotros adquirimos nuestra madurez y nuestra capacidad de obrar en materia de términos jurídicos a partir de los 18 años.